Bienvenidos a la novena entrega de Deteneos en el Camino, la sección de la última banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Continuaremos revisando artículos del pastor Willie Hoover, trayendo en esta ocasión el tercer y último artículo dedicado al bautismo con agua, donde el pastor Hoover ha defendido desde un punto de vista bíblico e histórico tanto el bautismo por aspersión así como el bautismo de infantes. Este tercer artículo, publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 125 de diciembre de 1925 y reproducido posteriormente en la revista Fuego de Pentecostés número 88 de enero de 1936, fue en respuesta a una interpelación de William D.T. MacDonald al primer artículo del pastor Hoover sobre el bautismo por rociamiento o aspersión, compartido ya en nuestro podcast en la séptima entrega de esta sección. La respuesta de MacDonald al primer artículo de Hoover fue publicada en la revista La Voz Bautista, volumen 17, número 11, de noviembre de 1925. William D.T. MacDonald fue un misionero bautista escocés que estuvo ligado por casi 20 años a la Alianza Cristiana y Misionera y que luego de su quiebre con dicha misión jugó un papel central en la formación de la primera convención bautista en Chile en 1908. Pasemos ahora a revisar ambos artículos, comenzando por la interpelación de MacDonald y concluyendo con la respuesta de Hoover. El bautismo con agua. William D.T. MacDonald. El título que encabeza estas líneas sirve también como encabezamiento del editorial de Chile Pentecostal del mes de agosto pasado. De todos los artículos que he leído acerca del bautismo por los contrarios bautistas, este es sin duda el más absurdo y contradictorio. Mi proposición es que la inmersión en agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el único bautismo cristiano y de acuerdo con las Sagradas Escrituras. En la comisión que Cristo dio a sus apóstoles convertir a las naciones, Él ordenó que hicieran tres cosas indicadas en tres términos muy distintivos e inteligibles: Mateuteosate, baptizantes, didascantes. La primera significa ser discípulos, la segunda bautizarlos y la tercera enseñarles. El significado de cualquiera palabra hebrea, latina, griega, etc. es una cuestión no de opinión, sino de verdad. Todos los buenos diccionarios, entre todos los particulares respecto a las palabras, dan el significado verdadero y el origen de cualquier periodo de su historia. La acción, pues que Jesucristo ordenó que se hiciera con el mandato baptizo, debe ser reconocida de la misma manera que la acción que envuelve la palabra metheuteuo o la que se demandó en didasco. No pedimos otra ley ni otro tribunal para asegurar el significado de la palabra baptizo, que aquella que asegura el sentido de las palabras metheuteuo o didasco. Todas deben ser interpretadas filológicamente como todos los otros términos extranjeros y antiguos, por medio de la bien establecida costumbre de interpretación. Desde un punto de vista imparcial y justo no hay ninguna dificultad en el caso. Antes de llamar la atención a nuestros testigos hacia el significado de esta importante palabra baptizo, aseguraré algunos hechos importantes. Primeramente, la palabra baptizo no es una radical, sino una palabra derivada. Segundo, su raíz bapto nunca se aplica a esta ordenanza. Tercero, en la versión común bapto es traducida tanto en su forma simple como compuesta siempre por medio de la palabra zambullir. Cuarto, baptizo no se traduce por medio de las palabras teñidura, mancha o color. Quinto, baptizo con sus derivados es la única palabra usada en el Nuevo Testamento para indicar esta ordenanza. El primer argumento, entonces, está fundada en la raíz bapto, cuya propia significación todos los hombres de ciencia dicen es sumergir, y cuya principal derivación es baptizo, que, por todas las leyes de filología y todas las leyes de la naturaleza, nunca pueden, nunca han podido, y nunca significará derramar o rociar. Mis testigos son muy numerosos. Primeramente, mencionaré los lexicógrafos griegos, los más sabios y más competentes testigos en este caso. 1. Oigamos al venerable Scapula, un lexicógrafo extranjero de 1579. Acerca de bapto, la raíz que dice bapto, mergio tingo, para traducir su latín sumergir, hundir, zambullir.
2. Enseguida viene el antiguo Enricus Stephanus de 1572. Bapto y baptizo margo seu immergio, ut que tingendi aut affluendi gratia aqua immergimus. Sumergir o hundir como hundimos cosas en el agua con el fin de teñirlas, o la inmersión en agua. 3. Thesaurus de Robertson, cuya edición fue escrita en Cambridge, en Inglaterra, en 1676. Define la palabra baptizo solo con dos palabras, mergio y lavo, que significa sumergir o lavar. 4. Schleusner, edición de Glasgow de 1824. Propria immergio ac intingio in aquam immergio. Propiamente significa sumergir, hundir. Yo sumerjo en agua. 5. El distinguido Pasov de la edición de Londres de 1650. Bapto e baptizo, mergio immergio tingio, quod sit immergiando. Hundir, sumergir, teñir, porque es hecho por inmersión. Lexicógrafos ingleses. McDonaghan distinguió en Inglaterra y América baptizo, sumergir. Dr. Joan Jones, Inglaterra, bapto, hundir, baptizo, sumergir. Greenfield, editor de la Biblia comprensiva, baptizo significa sumergir. Alemanes notables. Profesor Rost define bapto por medio de la palabra sumergir. Bretschneider lo define, proprie sepues stingo sepius lavo, y añade, es la significación de la palabra, porque en baptizo está contenida la idea de completa inmersión bajo el agua. A lo menos, así es baptismo en el Nuevo Testamento. Bass, un lexicógrafo del Nuevo Testamento, traduce baptizo como hundir, sumergir en agua. Antes de terminar con esta clase de testigos, ruego permitirme asegurar los siguientes datos. 1. Estos lexicógrafos no eran bautistas, sino paedobautistas. 2. Ninguno de estos tradujeron jamás ninguno de estos términos por medio de la palabra rociar. 3. Ninguno jamás han traducido algunas de estas palabras por medio de la palabra derramar. Ahora detengámonos en los datos más antiguos del mundo. No tenemos escritos más antiguos que los libros de Moisés. Estos han fijado un contraste eterno entre las palabras rociar, derramar, zambullir. Así es que para siempre deben indicar una acción distinta, fijados entre las ceremonias legales de un pueblo típico. Desde ese tiempo en que el leproso fue limpio por haber derramado sobre él sangre, aceite y su cuerpo bañado en agua, desde ese tiempo hasta ahora estas palabras han sido utilizadas como distintivas en significado y como una inmutable ley de Moisés. Esto está detallado en el capítulo 19 de Números. Martín Lutero dijo, bautismo es una palabra griega que puede ser traducida inmersión. Calvino dijo, la palabra bautizo significa sumergir, y aseguró que la inmersión fue la práctica de la antigua iglesia. Grotius dice, este rito fue practicado por medio de la inmersión. Todd Reich dice, enterrado con el bautismo, parece cándido confesar que aquí hay una alusión de la manera de bautizar por la inmersión. Juan Wesley, enterrado con él, aludiendo a la antigua costumbre de bautizar por medio de la inmersión. Concluyo esta serie de testimonios con el señor Moisés Stuart, el eminente erudito congregacional de Andover. Dice que bapto y bautizo significan zambullir, sumergir, inmersión en cualquier líquido. Todos los lexicógrafos y críticos de alguna reputación están de acuerdo en esto. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? El bautismo de Jesús. Fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Marcos capítulo 1 versículos 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado, sumergido, por Juan en el Jordán y luego subiendo del agua, etc. Léase Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17. Dice este pasaje en el original que fue bautizado dentro del Jordán y no es posible asperjar un sujeto dentro de un río. El decir que Jesucristo fue bautizado en un río o junto a un río será necedad filológica. El obispo Jeremías Taylor, episcopal, dice, luego subió del agua, subió, y por lo tanto bajó. He aquí una inmersión, no una aspersión. Y las iglesias primitivas, siguiendo esta práctica del Evangelio, en sus bautismos no rociaron agua con las manos, sino sumergiendo al catecúmeno. Todo lo cual manifiesta una convicción perfecta de que la costumbre de las primitivas iglesias no era el rociamiento sino la inmersión según el significado de la palabra en el mandamiento de nuestro bendito Salvador. Obras, volumen 14, página 62.
El testimonio de San Pablo fue suficiente para probar que Cristo fue sumergido cuando dice: sepultados juntamente con Él, Cristo, en el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. El bautismo, dice San Pablo, es una sepultura. El bautismo del eunuco, de Hechos capítulo 3, de los versículos 38 al 39, sobre este bautismo, el padre Sío de San Miguel, la gran autoridad católica, dice: el bautismo se daba entonces y continuó por mucho tiempo en darse por la inmersión. Juan Calvino, fundador de la Iglesia Presbiteriana, dice que este bautismo del eunuco. Aquí percibimos cómo fue administrado el bautismo entre los antiguos. Ellos sumergían todo el cuerpo en el agua. El bautismo de San Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 18 y Hechos capítulo 22, versículo 16, dice el canónigo Lidun: el apóstol trazó con esto el símbolo de la economía en aquel tiempo universal del bautismo por inmersión. El sujeto del bautismo. La Biblia nos enseña que todos los regenerados son sujetos para la ordenanza del bautismo. Juan el Bautista enseñaba así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El día de Pentecostés se predicó el Evangelio y las gentes sintieron la convicción del corazón y exclamaron: varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros. Nadie dirá que el mandamiento de arrepentirse es para los niños, y la palabra de Dios dice: entonces los que recibieron con gozo su palabra fueron bautizados. ¿Cómo principió la aspersión? Naturalmente y con mucha propiedad se preguntará: ¿cuándo principió a tener uso la aspersión en calidad de bautismo? ¿Cómo aconteció que una invención humana haya invalidado y tomado el lugar de una institución divina? Contestan a estas preguntas plena y satisfactoriamente los mismos literatos paedobautistas cuyo testimonio aceptamos como justificación de las creencias bautistas. Con el tiempo llegó a prevalecer la idea de poseer el bautismo virtud salvadora y eficacia para purificar y santificar el alma. A poco se creyó que había peligro en morir sin el bautismo. He aquí el germen del dogma pernicioso de la regeneración bautismal, fundamento a la vez del bautismo infantil y de la aspersión, sustituto de la inmersión. El primer ejemplo de rociamiento que auténticamente consta tuvo lugar a mediados del siglo III, como por el año 250. Este caso fue el de Novaciano. Lo refiere el historiador Eusebio. No pudo el Dr. Wall hallar ejemplo más antiguo a pesar de sus pesquisas laboriosas, muy buena prueba de que no lo hubo. Novaciano estaba enfermo de peligro y creyendo que iba a morir, deseaba con ansia bautizarse. Parecía urgente el caso y juzgándole muy débil para que pudiese ser sumergido, se recurrió a una sustitución, derramándosele agua profusamente estando él en cama, a fin de que pareciese en lo posible a una sumersión. Comúnmente se ha traducido rociar la voz, empleada para describir este acto, más bien significa derramamiento abundante encima de y en torno de alguno. Se creyó que esto, en semejante emergencia, podría llenar el propósito. Desde entonces se recurría al derramamiento y al rociamiento en los casos de enfermedades o debilidad extrema. Al mismo Novaciano, recobrada su salud, le pusieron la objeción, queriendo sus amigos hacerlo obispo, de que no había sido legítimamente bautizado, según decían. No se extendió empero la aspersión en Europa sino hasta el siglo XVII, primero en Francia y después en los otros países sujetos al Papa. Admitida al fin por Juan Calvino y la Iglesia de Ginebra, la llevaron Juan Knox y otros escoceses que se hallaron en Ginebra, y luego llegó a Inglaterra y en 1643 la adoptó por mayoría de una asamblea de teólogos en Londres. Así fue introducido el bautismo infantil en Escocia y en Inglaterra, y después los puritanos lo llevaron a los Estados Unidos. Pero, ¿dónde está la autoridad divina o un solo ejemplo del bautismo infantil o el bautismo por aspersión en la Biblia? Contésteme, señor Huber. Muéstreme un solo texto o ejemplo. Bautismo con agua. Respuesta de Willis Huber. Nuestro editorial del mes de agosto, con este título, ha llamado una respuesta en La Voz Bautista, que pretende ser una refutación. Aunque nuestro editorial no fue escrito por vía de polémica, sino solamente para la instrucción y afirmación de los nuestros en su fe y práctica, no obstante, como el señor MacDonald pide respuesta, se la concedemos. El señor MacDonald ya tiene su respuesta en el editorial referido.
Cuando habla de una institución divina, estoy enteramente de acuerdo y busco en la palabra divina la aclaración sobre dicha institución divina. Si las encuentro allí, doy por sentado que el Espíritu Santo que estableció las instituciones divinas es mejor intérprete de aquellas instituciones que cualquier multitud de diccionarios, aún más grandes que las que él presenta, o de teólogos, aunque incluya hombres grandes y santos como Lutero y Wesley. La proposición del Sr. MacDonald, que la inmersión en agua es el único bautismo cristiano de acuerdo con las Sagradas Escrituras, es enteramente insostenible. Lo que quiere sostener con el significado de la palabra bautizo, que dice ser siempre sumergir, he mostrado: 1. Que el Espíritu Santo, hablando por la boca de Jesús, llama baptismos al rociamiento de reclinatorios y al derramamiento de agua sobre las manos. 2. Que el Espíritu Santo, hablando por San Pedro, llama el bautismo con el Espíritu Santo un derramamiento. 3. Que el Espíritu Santo, hablando por San Pablo, llama baptismois aquellos ritos del Antiguo Testamento que son practicados por el rociamiento, y especialmente menciona el rociamiento con agua de cenizas entre aquellos baptismois. El Espíritu Santo, hablando por 3 personas inspiradas divinamente, da la negativa a su proposición. Convengo también con mi contrincante que ambos descendieron al agua y que ambos subieron del agua, con todas las mayúsculas que se quiera. Pero el Sr. MacDonald sabe que las preposiciones que se usan son de tan variado significado y uso que no se puede sostener por ellas que entraron adentro del agua. Convengo también que le bautizó Juan a Jesús, Felipe el eunuco y todos los demás, pero ¿cómo le bautizó? Moisés y Jesús y Pedro y Pablo, todos inspirados divinamente, me enseñan a mí que tomó agua y le echó sobre el que recibía el bautismo. Esa compañía de lexicógrafos y teólogos enseñan al Sr. MacDonald que el uno metió al otro debajo del agua. Él cita la palabra subió como prueba de que había estado debajo del agua. Pero Felipe también subió. ¿También estaría debajo del agua? No, mis hermanos. Repito, el editorial en el Chile Pentecostal es una respuesta amplia y sólida al Sr. MacDonald. Martín Lutero dijo: Das Wort sie sollen lassen stand, la palabra de Dios es inamovible, y mientras permanece la epístola a los hebreos como comentario sobre los diversos bautismos del Antiguo Testamento, y las palabras de Jesús en San Marcos 7 sobre el mismo tema, no tenemos necesidad de ningún diccionario. El Espíritu Santo sabía y habló con claridad. En su primer párrafo, el Sr. MacDonald califica mi artículo como el más absurdo y contradictorio. Esperaba que en el curso de su artículo hubiera señalado algún punto donde resalte ese calificativo, pero no señaló ninguno. Absurdo sería tal vez porque era nuevo para él, contradictorio porque está en pugna con su posición. Ya era tiempo de aclarar, siquiera a los nuestros, la verdad sobre la materia. Y si la luz le ha herido la vista al Sr. MacDonald, sepa él que no fue nuestra intención, sino resultó porque miró en nuestra dirección. Nuestra posición es inexpugnable. Una palabra más. Acompañamos unas láminas sacadas de las catacumbas del libro El Bautismo Bíblico, páginas 57 a la 61, que servirán para mostrar hasta la evidencia. Primero, que el bautismo no simboliza la muerte, sino la limpieza ceremonial. Segundo, que no significa inmersión. Tercero, que se administraba también a los niños. Dice el libro: ahora, para acabar de confirmar todo esto, llamamos la atención al testimonio ministrado por las representaciones del bautismo en las pinturas antiguas. En lo que sigue sobre este asunto, hemos hecho uso de informes y de láminas que se hallan en el Andover Review de mayo de 1884 y previo el permiso de su redacción. Figura 1. Pintura al fresco en la cripta de Santa Lucina en la catacumba de San Calisto. 1. En esta lámina tenemos una de las representaciones más antiguas del bautismo. Es una copia de una pintura al fresco en la cripta de Santa Lucina, en la parte más antigua de la catacumba de San Calisto, debajo de la ciudad de Roma. Es un hecho bien conocido
el de que las catacumbas que están debajo de Roma fueron usadas para cementerios y para escondites por los cristianos primitivos en tiempos de persecución. Allí, desde el siglo I hasta el IV, o sea, el año 313, los cristianos tenían no solamente las sepulturas en donde habían depositado los restos de los mártires y los demás difuntos cristianos, sino que también se reunían allí para celebrar sus cultos y todas las ordenanzas de la iglesia. La extrema antigüedad de la parte de la catacumba en donde se halló esta representación es conocida por todos. Las autoridades principales sobre esta materia están de acuerdo en referirla a una fecha anterior al fin del siglo II. La figura 1 es la representación de un hombre desnudo avanzando para salir del agua, que le sube un poco más allá de la rodilla, y tiene su mano asida con la de otro que se ve vestido con una túnica y parado en seco sobre una piedra o la tierra en la orilla. En el aire, sobre la cabeza del bautizado, se ve una paloma descendiendo con algo en el pico que parece una hoja. No hay buena razón para dudar de que la intervención que ordinariamente se da a esta representación es la verdadera, pues es la que describe el fin del bautismo de Jesús según se refiere por Mateo capítulo 3 versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Figura 2. Sacada de los cuartos de los sacramentos de la catacumba de San Calisto. 2. Los originales de la figura 2 y 3 pueden hallarse en la parte de la catacumba de San Calisto que se llama Cuarto de los Sacramentos. Estos dos cuartos pertenecen a la primera época de las excavaciones y corresponden a un periodo cuya fecha se ha determinado con exactitud, no habiendo desacuerdo entre jueces muy competentes respecto a la opinión de que todas las representaciones de dichas figuras son de época de su origen. Esta circunstancia les da la fecha de fines del siglo II o principios del siglo III, cerca del año 200. Es probable también que estas dos decoraciones se hayan hecho tan cercanas al mismo tiempo que sea muy corto el intervalo que media entre el origen de una y el de la otra. En la figura 2 se ve un hombre vestido de toga con un rollo en la izquierda y con la derecha puesta sobre la cabeza de un niño parado en el agua, que según parece apenas le llega al tobillo. Figura 3. Sacada de los cuartos de los sacramentos de la catacumba de San Calisto. La figura 3 es, en las catacumbas, compañera de la figura 2 en antigüedad. En el diccionario de antigüedades cristianas de Smith, al dar esta figura se dice: número 93, afusión. Sin embargo, nos faltan indicaciones tanto en la literatura como en el arte de otro uso, a saber, de que el obispo o administrante echara agua con la mano o con alguna vasija pequeña sobre la cabeza del bautizado. Así nos encontraremos más de una vez en los escritores latinos con la expresión perfusus aplicada al catecúmeno. Y se ha de notar que la palabra baptisein, que se usa en el ritual griego al hablar del acto del ministrante, puede usarse con perfecta propiedad de un acto de echar el agua sobre la cabeza y sobre el cuerpo como el de que tratamos. Un modo común de bañarse entre los antiguos era el echar agua sobre el cuerpo con vasijas, como podemos verlo en las pinturas antiguas de los vasos. Y es de admirar que en casi todas las representaciones más antiguas del bautismo que se nos han conservado, este es el acto especial representado. Tal parece ser la representación que se ve en el fresco del cementerio de San Calisto, que aparece en el grabado.